Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor sea bendiciéndoles grandemente. Esta semana ha sido una semana de mucho movimiento y las cosas que hay en el mundo se mueven en los tiempos del Señor, ¿sí? Hemos estado mirando los días viernes todos estos acontecimientos, todas estas situaciones, y pues a raíz de la guerra en Medio Oriente viene mucha información, ¿no? Hay mucha información, pero también hay información falsa e información verdadera. Hay que buscar la información porque si uno deja que le llegue información de los medios que normalmente tenemos, llega información pues falsa. Usted sabe que hoy en día el periodista no es como antiguamente, que se movía de su silla y viajaba hasta el sitio, sino que hoy ellos miran información que otra gente le envía. Así funciona hoy este sistema, ¿sí? Es bueno buscar la información sobre lo que sucede en Medio Oriente, ¿sí? El pueblo de Dios está orando por esta nación, pero hay que entender también muchas cosas. Que estas guerras precisamente son provocadas por ellos mismos, por Israel, ¿sí? Son estos grupos que atacaron a Israel, han sido financiados por ellos mismos, por gobiernos de ellos mismos, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Recuerden que no estamos en gobiernos perfectos. El único gobierno perfecto que va a haber en el mundo va a ser el del Mesías. Todos estos ataques han sido premeditados, no son sorpresa, sino que lo que buscan es que se mueva una guerra para atacar cierto país, para atacar cierta nación. En el caso de Israel, para atacar Siria, para atacar Libia, para irse con todo, ¿sí? Y hay información, mucha información acerca de todas estas situaciones. Los mismos militares israelitas, algunos de ellos, porque no todos lo dicen que esto es imposible de que pase porque la estructura, la seguridad que tiene esta nación para que suceda lo que sucedió es imposible, que algo tuvo que haber pasado, dicen ellos. Entonces uno a través de esa clase de información pues busca más y la halla, ¿sí? Y eso está en las redes, en muchas aplicaciones donde la gente se expresa, ¿sí? Pero hay algo importante que uno aprende a raíz de todo esto. El pueblo cristiano busque y a ver Israel y qué está pasando y que el Señor está cerca y que el Señor ya casi. Eso no es lo importante. Que el Señor esté cerca o venga no es lo importante. Lo importante es que debemos cuidar nuestra relación con el Señor. Eso es lo importante. ¿De qué sirve que el Señor venga y el pueblo no esté preparado? ¿De qué sirve tener tanta información y no tener una buena relación con el Señor? ¿Sí? Entonces, hoy voy a hablarles algo muy sencillo del libro de Apocalipsis. Hoy pues es domingo y esta clase de estudios uno trata de darlos los viernes, ¿sí? Pues porque la gente puede preguntar, a diferencia del domingo. El domingo es como muy limitado, somos muy limitados en el tiempo. Y este libro de Apocalipsis contiene 7 mensajes. Estos mensajes es enviado, si le prestamos atención, es enviado a todo creyente, a todo que conoce y ama al Señor, ¿sí? Por lo tanto, esta carta o este libro de Apocalipsis nos recomienda ciertas cosas y la primera de ellas es escuchar, ¿sí? El mensaje está dirigido a 7 iglesias, ¿sí? Pero no basta solo escucharlo, de por sí el mensaje no es solamente para que escuchen el mensaje de lo que Juan está viviendo
sino que Juan está diciendo que lo que él está viviendo en ese tiempo lo van a vivir otras generaciones futuras más adelante. Sí, él dice lo que estamos viviendo, porque Apocalipsis se escribe en un tiempo de persecución de los que aman al Señor y le obedecen, y asimismo él está diciendo que para un futuro sucederá lo mismo, ¿sí? Entonces él dice, no basta solo escuchar, sino que hay que obedecer las Escrituras. Ese es el mensaje. Dentro de este libro profético, de acuerdo con Pablo, el que profetiza habla a los hombres, o sea, da el mensaje a las iglesias o a las congregaciones, al pueblo que se congrega. La iglesia no es el pastor, la iglesia no es la edificación, sino las personas, pero es un deber y una obligación y un mandato de Dios congregarnos, porque la Escritura lo dice Pablo, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque hay algo importante, porque la venida del Señor está cerca, y si no te instruyes, te desvías del camino, ¿sí? Y en el libro de los Salmos dice, me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor, ¿sí? Porque allá hay instrucción para nuestra vida. Entonces este mensaje es un mensaje de edificación, de exhortación, de consolación, y tiene algo, el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, le voy a decir esto no para que se contraríe, sino para que me entienda. No es el final de las cosas, por el contrario, Apocalipsis es el comienzo de un gran reinado que es con el Mesías, que será con el Mesías, ¿sí? Y esa es la esperanza que tenemos. Sí es cierto que la Biblia en nuestra traducción dice el final de los tiempos, pero no es el final del mundo. El mundo sigue, la vida humana sigue. Termina la tribulación y dice la Escritura que la vida humana sigue después de la tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor viene a establecer su reino milenial, y Él quiere que el mundo vea cómo es su reino milenial. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo no me quiero ir en el rapto, yo me quiero quedar viendo su reino milenial. Duro, ¿no? Contrario al pensamiento de muchos cristianos. No, yo me quiero ir en el rapto. No, yo no. Yo quiero ver cómo es su reino aquí en la tierra. Un reino, dice la palabra, un reino de justicia, donde su vara no se tuerce, donde su vara es una vara de hierro que no se compra. Lo que pasa es que para pasar allá es muy duro, porque viene aflicción. Él dice el Señor que la tribulación será en todo el mundo, dice el Señor. Hay predicadores que dicen, no, será solamente allá. No, el mismo Señor dice que la tribulación caerá sobre todo el mundo, ¿sí? Entonces, Juan, aquí, que actúa como que es un profeta por lo que está diciendo, nos exhorta a que escuchemos el mensaje, y es un llamado a la obediencia en el presente y entender las situaciones del futuro que se viene, ¿sí? Y que estemos preparados, o sea, que trabajemos, que estudiemos, que nos proyectemos en nuestro diario quehacer, nuestro diario vivir, sin olvidarnos que el Señor viene pronto, ¿sí? Sin olvidarnos de eso, ¿sí? Entonces, Juan ve ciertas visiones, y él las comienza a decirle al pueblo. En el capítulo 1 dice, capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación, o se desvela la revelación de Jesucristo, de Yeshua. Yeshua es salvación, que Yahvé, o sea el Señor, le dio para manifestar a sus siervos. Él siempre le habla, dice la palabra,
que Él antes de hacer algo le habla a sus siervos, ¿sí? Así lo hizo con Abraham. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, le habló a sus siervos. ¿No he de contarle yo a mi siervo lo que he de hacer? Bueno, para contarle, manifestarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, ¿sí? Que ha dado testimonio de la palabra. O sea, testimonio es que ha sido obediente a la palabra, la ha obedecido. Y del testimonio de Yeshua, o sea que el Señor dice de él, la Biblia dice de él que él fue un varón perfecto, fue santo, que caminó en esta tierra sin pecado y siempre buscaba el acompañamiento del Espíritu de Dios, siempre buscaba estar dentro con el Espíritu Santo, tener una relación, ¿sí?, con el Padre. Dice la Escritura en primera carta de Juan, dice: tres son los que dan testimonio arriba en los cielos y aquí en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Ruach. Pero los tres son uno solo, o sea, no hay división, ¿sí? Y es lo que Dios quiere, que debemos ser uno con Él y que nuestras congregaciones deberíamos ser uno, pero no, porque siempre estamos discutiendo sobre pasajes, sobre cosas, pero no se trata de aislarnos, se trata es de unirnos, ¿sí? Porque cada uno va interpretando y unos estudian más que otros. Al estudiar unos más que otros la Escritura, pues unos van a interpretar diferente. Pero dice la Escritura que cuando estemos en ese gobierno milenial, Él nos enseñará todas las cosas, todas. ¿Qué son todas? Desde el Génesis hasta su venida. Nos enseñará, fíjese algo, los secretos escondidos de la Escritura. Bienaventurado el que lee. ¿Cuántos leen la Escritura? Pero mire también lo que dice, los que oyen. ¿Cuántos oyen la Escritura? ¿Cuántos oyen lo que Dios dice? Amén. ¿Ya te saliste de Navidad? ¿Ya te saliste de las celebraciones paganas? ¿Lo sacamos de nuestro corazón? ¿Sacamos los pecados de la carne? Si no lo hemos hecho es porque no hemos oído, solamente lo hemos leído. Amén. Ahora mire lo que sigue diciendo: bienaventurado, aprobado los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero él no está hablando solo de este libro de Apocalipsis, porque no estaba escrito. Esto hay que entenderlo. Él estaba hablando de los libros desde el principio, desde el Génesis, porque desde el Génesis se habla de la redención de la humanidad. Hay que entender eso. Cuando el Señor vino, no estaba escrito ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Fueron escritos más de 100 años después. Algo así, en algunos, ¿no? No en todos. Entonces, fíjese que él está citando cosas del Antiguo Testamento, pero que ahora a través de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, entiende las cosas para el futuro, para el presente de él y para el futuro nuestro, o sea, para el futuro que se venía, que somos los que estamos aquí ahora. Entonces él dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Pero hay algo más, dice, y guardan. Entonces hay que leer, oír y guardar la palabra. Amén. ¿Qué hay que hacer? Leer, oír para obedecer. O sea, oír, cuando él dice oír, es para que escuchemos las indicaciones que él nos está diciendo. Y cuando dice guardar, es para que obedezcamos lo que hemos oído. Y eso es la palabra. Lo que hemos oído es la palabra. Amén. Entonces,
Aquí Juan comienza a hablar a las congregaciones y comienza a describir quién es el que lo ha llamado, comienza a hablar de él, ¿sí? Pero fíjese algo, él describe al Señor en la visión y nos dice cuál es el gobierno que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces vamos al verso 6. Él dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para Yahvé, su Padre. A Él sea la gloria, a Él sea imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces Él está diciendo que este Mesías que se le está mostrando a Él, que es el primogénito de los muertos de la resurrección, porque Él fue el primero que resucitó, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, pero que nos ha amado mucho, nos ama desde antes de instalarnos en la tierra, ¿sí? Le voy a dar un ejemplo para que me entienda cuando el Señor dice: yo te he amado primero. En estos días mi hija Sara me dijo: papá, te amo. Entonces me abrazó. Ella siempre me abraza. Y yo le dije: y yo te amo desde antes de que tú nacieras. ¿Será mentira? No, es verdad. Desde que estaba en el vientre de mi esposa. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos está diciendo: yo te amo desde mucho antes de que tú me conocieras. Amén. Ahora, entonces Él dice que Él es el soberano que nos amó, pero nos lavó de nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión a su palabra. Cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay masturbación, cuando hay inclinaciones sexuales a lo que no es natural, eso se llama transgresión a la palabra, ¿sí? Y Dios quiere que salgamos, porque hay cosas que nosotros decidimos, que tenemos que decidir no hacer, ¿sí? Entonces Él dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿De cuáles pecados? De los de antes, hasta cuando Él fue levantado en la viga de ejecución, hasta allí. Los pecados pasados fueron perdonados. Y ahora, en ese sacrificio y derramamiento de sangre, lo que hace es acercarnos al Padre. Pero si pecamos y todavía tenemos nuestra alma en este cuerpo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Aunque si pecamos, nuestros pecados tienen consecuencias. Así estemos caminando en el Señor. La palabra de Dios dice así: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces hay cosas que cosechamos, pero estamos en Cristo. O sea, Él nos ayuda, pero para que entendamos que debemos de salirnos de nuestro pecado, ¿sí? Ahora, el verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para con el Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo allí? Él está diciendo que su reino es un reino ¿de qué? De reyes y sacerdotes. ¿Qué rol tiene un rey? Gobernar, ¿sí o no? ¿Y qué hace el sacerdote? Tiene una comunión con el Padre, ¿sí? Entonces Él está diciendo que su gobierno es de reyes y sacerdotes. ¿Acaso así no dice la Escritura? Que los que obedecen las Escrituras y la enseñan gobernarán con el Mesías en el gobierno milenial. No está diciendo que es todos los cristianos, no. Él dice claramente que son aquellos que dan su vida por Él en obediencia. Gobernarán con Cristo, con Yeshua, por 1000 años, ¿sí? He aquí, verso 7, viene con las nubes, pues esa es su traducción.
En uno de los evangelios dice que Él vendrá en las nubes y con la gloria de Dios, o en su gloria. O sea que estas nubes no son estas, sino que es su nube de gloria, que lo esconde de la humanidad y que solo se dejará ver en su momento. Por eso Él dice que en su momento todo ojo le verá cuando Él está allí, cuando Él esté allí arriba, cuando comience la gran tribulación, ¿sí? Mateo capítulo 25, para que veamos, para que quitemos algunas estructuras doctrinales que tenemos. La única estructura que debemos tener en nuestra mente es la palabra de Dios. Mateo 24, verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Porque no se necesitará de sol, porque Él es el sol. No se necesitará en la noche del resplandor de la luna, del reflejo que produce la luna emitida por el sol, porque Él, aún en la noche, Él será nuestra luz. Y las estrellas caerán del cielo. Esto es una guerra aquí hay una guerra espiritual. Caerán las estrellas. Aquí estrellas también son ángeles caídos que habitan en el segundo cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo se estremecerá cuando Él baje. Él está en el séptimo cielo. Él bajará. Y lo que está en el segundo cielo tiene que ser echado por tierra. Eso dice Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 12. Entonces aquí dice que Él está allí en los cielos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de gloria. Con poder y gran gloria es las nubes de gloria. Cuando usted lea allí en Mateo, sobre las nubes del cielo, claro, porque viene de arriba, con poder y gran gloria es su nube de gloria. ¿Se acuerdan en el tabernáculo de Moisés que había una nube de gloria? Bueno, es esta misma. Sigamos, volvemos a Apocalipsis. Juan comienza a hablarle a las congregaciones. Y a la primera que le habla es a la congregación de Éfeso, ¿sí? Y le dice que aunque está con el Señor, es una congregación que ha perdido el amor. Tremendo, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es la causa de la pérdida de su amor. Entonces dice que el que envía este mensaje es el ángel a las 7 estrellas que están en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Fíjese, o sea que usted como iglesia, porque cuando uno habla de iglesia uno tiene que quitarse la estructura de ver un templo y multitud de gente y que todo lo malo se lo echan al pastor, ¿sí? Entonces aquí hay que entender algo. Usted como iglesia puede existir sin tener luz. La iglesia puede existir sin tener la luz de Dios. Y la luz de Dios es la manifestación de su amor. Pero vamos a ver qué es eso. Entonces Él dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, usted es paciente, porque la palabra usted la se esfuerza en ella, o puede ser por sus mismas fuerzas. Y hay gente que hace trabajo en la iglesia, ¿sí? Nunca fallan, están allí, otros barren, trapean, limpian, sirven de conserjes, pero a veces están cansados, agotados, hastiados.
algo está fallando en ellos, ¿sí? Y dice que no puede soportar a los malos, los cacos, como dicen en el griego. Cacos en el griego es malos, rebeldes. A los que dicen ser apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Alguien que ha oído, que oye, que guarda para obedecer la Escritura. Ese es un apóstol. No es porque yo me llame o me autollame apóstol, soy apóstol. O porque haga una labor, eso es de lo más falso que hay. Que porque trajo multitudes y entonces ese es el apóstol. No, un apóstol no es apóstol por traer multitudes al Señor. El Señor llama apóstoles a aquellos que caminaron con Él, oyeron su palabra, leyeron, oyeron y actuaron en obediencia. Eso es un apóstol. ¿Se ve la diferencia? Es que Judas es un apóstol. A Judas se le llamó apóstol en la traducción, pero no caminó como tal. Luego se le llamó el traidor y luego fue reemplazado. Trajo almas, pero caminó con los apóstoles, fíjese. Y por eso se le llama apóstol. No, a Judas se le llama Judas, el Iscariote, el traidor. Entonces el apóstol es el que lee, oye, guarda y obedece la Escritura, obedece los mandamientos. Ahora le dice, y no lo son, y los has hallado mentirosos, porque ¿cómo se percibe a alguien que predica la palabra y no obedece? No puede ser llamado apóstol, ¿sí? Entonces son mentirosos. Ahora, él dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vamos a primera carta de Juan para que entendamos qué es lo que produce amor. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 5, dice, pero el que guarda su palabra, guardar es obedecer, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos amor? Porque somos probados en nuestro amor, en nuestra obediencia. Cuando el Señor dice, ama a tus enemigos y no pagues mal por mal. Allí somos probados si verdaderamente la palabra de Dios está en nosotros. Y al manifestar, no pagar mal por mal, sino el mal que nos han hecho, pagamos bien, estamos manifestando el amor de Dios. Estamos cumpliendo su palabra, ¿sí? Allí mismo, primera carta de Juan 5, verso 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál será el amor de Dios? Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de obedecer, no son gravosos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Imagínate, hay 613 mandamientos. Nosotros vemos 10 mandamientos. ¿Congregarnos es difícil? No. ¿Honrar a padre y madre es difícil? Cuando estás rebelde, sí. Pero no, ¿cierto? Eso hace parte de los mandamientos. No matarás. Hace parte de los mandamientos, ¿sí? Entonces vemos que el amor de Dios es obedecer la palabra. Porque a veces no queremos. Cuando nos hacen algo, no queremos perdonar, pero como sabemos que la palabra nos dice, perdona a vuestro ofensor, y al perdonarlo y hacemos algo por él, estamos manifestando el amor de Dios en nosotros. A eso se le llama obediencia, a eso se le llama guardar la palabra. Entonces, vemos en Apocalipsis que el llamado de Juan
a las congregaciones. Y el llamado de hoy es a tener una relación con el Señor. En el capítulo 2, allí mismo, le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. Verso 10. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Probados en qué? ¿En qué van a ser probados? En la obediencia a la palabra. Es eso, en la fe, obedecer. Es que fe en el hebreo es emuná. Y emuná, entonces, nos dice que es confianza a los mandatos de Dios y hacerlos obedientemente, ejecutarlos con obediencia. Eso es fe. ¿Sí? O sea, si Él dice: venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces, ¿yo qué hago? Si Él lo está diciendo, yo tengo que ir donde Él. Eso es fe obediente, porque Él me está llamando para que vaya y tenga descanso en Él. ¿Sí? Si el Señor dice que las personas van a ser bendecidas y prosperadas si obedecen los mandamientos, yo ¿qué tengo que hacer? Mostrar mi obediencia actuando en los mandamientos. Por eso está Hebreos 11. Por la fe Abraham dejó todo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo. Eso es fe. Obedecer obedientemente. Y al obedecerlo está mostrando confianza. Entonces aquí dice: para que seáis probados en la obediencia a las Escrituras. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sí? Ya expliqué el viernes qué son estos 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¡Ay! O sea que es difícil, porque unos van a vivir y otros no. Si algo he aprendido del mensaje a las iglesias es que el rapto no se ve por ningún lado. O sea, sí hay, pero no como lo hemos aprendido por muchos años. Sea rapto o arrebatamiento, como lo quiera llamar, lo hay es de la manera en que lo dice la Escritura, no en la manera en que nos lo han predicado sin estudiar el pasaje, sin desmenuzar el pasaje. ¿Sí? Por eso le digo, ¿de qué nos sirve saber que hay una venida del Señor? ¿De qué nos sirve que hay un rapto? Sí, si el pueblo de Dios no está listo, si no hay una relación con el Señor. ¿De qué sirve? ¿Sí? ¿Por quiénes va a venir el Señor? ¿Por la iglesia? ¿O por aquellos que lo están esperando? Por aquellos que lo están esperando. ¿Sí? Amén. El mensaje a otra iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Siempre Dios conoce nuestras obras, verso 13. O sea, no nos podemos esconder. Y Dios sabe que hay iglesia, hay pastores, hay congregaciones, donde en ese sitio, no en la iglesia, sino a sus alrededores, gobierna el mismo diablo. O sea, es difícil. Pero Dios está observando dentro de esa congregación, dentro de esa iglesia, que retienen su nombre, no se dejan desviar. Y Él dice eso a la iglesia. Pero retienes mi nombre a pesar de que moras donde está el trono de Satanás. Verso 13, 2:13. Y no has negado mi obediencia, tu fe. No has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, o sea, aún en los días de persecución, no se desanimaron. No dijeron, no, esto no puede ser. Así como Juan el Bautista, que
predicó y señaló al Mesías, y cuando lo arrestaron y lo metieron en el calabozo, le dijo, no, pero ¿sí será ese el Mesías? No, pregúntenle, mandó a 2 de sus discípulos, de los discípulos de él, pregunten si él es el Mesías, porque es que ese Mesías que yo prediqué viene a liberarnos, a traer restauración, la restauración de Israel. Entonces el Señor, en su amor, cuando le llegan esos 2 discípulos de Juan el Bautista, Él hace milagros, Él predica, Él lleva el mensaje de restauración, y cuando termina le dice a los 2 discípulos, vayan y díganle a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos ven, los sordos oyen. Entonces Juan, ¿qué hace? Ahora entiendo, hay que morir, pero muere dignamente, muere confiando en el Señor. Sabe que aunque es ejecutado y su cuerpo será maltratado, sale para la vida eterna. Y aquí está diciendo, le dice a la iglesia, no has negado mi fe en medio de la persecución, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, persecución. Pero a pesar de eso, de tu esfuerzo, tengo unas cosas contra ti. O sea, Dios quiere que nos perfeccionemos. Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Balaam quién era? Sara, ¿quién era Balaam? Aquel que en el tiempo de Moisés, ¿sí? En el tiempo de Josué y de Moisés, buscó hacer daño a Israel, trayendo con sus palabras conjuros, maldiciones, ¿se acuerdan? Y que uno de los reyes, Balac, contrató a este brujo, o al revés, no recuerdo cómo es. Aquí está. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, o sea, maldiciones. Pero luego, cuando el pueblo se descuidó, dice la escritura que este rey le mandó un poco de mujeres a Israel, y con ellas tuvieron sus amoríos y sus cosas, y entonces el pueblo cayó en desgracia. Entonces aquí, fíjese, por eso les decía que la profecía de Apocalipsis, él está mirando, él está entendiendo lo que pasó, lo que vio en el pasado, lo que narró la Torá, lo que narró los profetas, es algo que viene a la mente de él porque ha estudiado, porque ha leído, porque es un estudioso de las Escrituras, pero ahora entiende la profecía y la lanza para las futuras generaciones. O sea, la Biblia no ha pasado. La escritura del Antiguo Testamento no ha pasado. Lo que pasó fueron los sacrificios de sangre, porque vino el Mesías. Pero en lo otro tenemos que seguir obedeciendo. No matarás, obedece a tus padres, ámalos, dales honra, ¿sí? Congrégate, santificarás el día de reposo, ¿sí? Eso hay que seguirlo haciendo, y eso es del antiguo, o sea que no ha pasado, ¿sí? Entonces, aquí dice, les enseñó a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué cosas tenemos todavía de esto? Por eso les digo, tenemos que sacar el corazón de la Navidad, porque es una fiesta pagana. Usted sabe que es pagana porque está feliz diciembre, pero cuando llega el 1 de enero viene tristeza, viene reflexión. ¿Y ahora qué hago? Esas son las fiestas de este mundo. Te dan una felicidad momentánea y luego te aburren, te entristecen. Y otros están endeudados porque no pidieron dirección de Dios en la fiesta dicembrina y se desbocaron a endeudarse. Falta de sabiduría. ¿Es una fiesta de Dios? ¿Navidad es una fiesta de Dios? No lo es.
Para nada, para nada. Usted me puede decir, pero es que viene la familia, pues que venga y te visiten. Pero es que viene mi familia y está conmigo, pues que vengan, pues porque no nos vamos a alegrar. Pero que tu corazón, fíjese, que tu corazón en esas fiestas no sienta esa emoción de la Navidad. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque la gente ve la Navidad y solo viendo bolitas y lucecitas se emociona. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Eso es lo que Dios quiere que saques. Y que no le des honores a las potestades de las tinieblas colocando sus imágenes. Su Papá Noel, su muñequito de nieve. No, es más, le digo una cosa. Pero la enseñanza de la Navidad viene de Occidente, de Inglaterra, de cristianos que salieron de Inglaterra, fueron a Estados Unidos, y todo eso se regó aquí en América y en Europa. Por tanto, dice la Escritura, el verso 16, arrepiéntete. ¿Cómo así? ¿Ya no está en Cristo Jesús? Sí, pero estás caminando mal. Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio que va a hacer sobre los impíos también caerá sobre el creyente que no obedece la palabra de Dios. Tremendo. Pasemos rápidamente. Miremos la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis le dice: yo conozco tus obras, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. A eso se le llama morir a la carne. Pero sé vigilante. Podemos hacer las cosas dentro del que hacemos por amor a Dios, ¿sí? El ayuno, la oración, pero hay cosas en nosotros que todavía deben morir. Puedes ofrendar, puedes diezmar, todo lo que está establecido en las Escrituras, pero hay cosas que a Dios no le gustan, y son las inclinaciones a la carne, lo que ya se llama en la Biblia las pasiones bajas, ¿sí? Entonces dice: sé vigilante, examínate, y afirma las otras cosas que están por morir. Pues de pronto murió al robo, al chanchullo, a la trampa, pero le gustan pasiones sexuales desordenadas. Porque no he hallado tus obras perfectas. Acuérdate, pues, de lo que has recibido. ¿Qué es lo que dijo Juan al principio? Lee, oye y guarda. Y aquí le está diciendo eso, mírelo, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Acuérdate pues lo que has recibido. ¿Qué hizo el Señor? Te entregó esto. Léelo, la palabra. Y oído, y guárdalo, obedece. Y arrepiéntete. ¿Usted sabía que hay cristianos que no les gusta leer la Biblia? Solamente oran, cantan, no sé si ayunan, y la Biblia no la leen por nada. Te escuchan una prédica, pero a la Biblia no se acercan. Y eso no es seguir al Señor. Eso se llama religiosidad. Porque tú tienes que ir a las Escrituras para que este espejo te muestre tus pecados y te arrepientas. Porque tú puedes estar muy bien ahora, pero llegan los días de juicio, y no le estoy hablando del final de los tiempos. Los días de juicio que el Señor dice que vienen cada año, donde a cada persona se le da según lo que haya sembrado. Israel está recibiendo lo suyo, porque ha confiado en sus gobernantes, porque ha confiado en su ejército, porque ha confiado en sus armas, y hoy recibe de lo mismo. Sus propios gobernantes lo están traicionando, y ellos no quieren creer eso. Y así hay muchos cristianos, no quieren creer lo que pasa en Israel, que están siendo engañados. Para terminar, aquí dice: guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, o sea, si no te autoexaminas, vendré a ti como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Pues él viene. ¿Pero por qué viene como ladrón? Y sorprende al vigilante, o sorprende al cuidador, o al celador, o a la casa.
porque están durmiendo. Un ladrón sorprende, roba cuando duerme la gente. Cuando confía en sí mismos. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claro, porque está dormido, porque está durmiendo, no sabe a qué hora. Ya lo robaron, no se dio cuenta. Pero tienes unas pocas personas, un remanente en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, o sea que sus obras son perfectas. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos o son dignas. Al que venciere, ojo con esto, porque aquí hay que derrumbar una doctrina errónea que tenemos. Al que venciere, será vestido de vestiduras blancas. Pero mire lo que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cómo así que no borraré su nombre? Entonces sí se puede borrar el nombre del libro de la vida, porque Él lo está diciendo. ¿Sí? Él mismo lo está diciendo. Porque nos enseñaron muchos evangelistas y muchos cristianos que recibes al Señor y tu nombre es inscrito en el libro de la vida. Eso es verdad. Pero después se puede borrar. Cada tiempo hay que estarse examinando, cada tiempo. Por eso el Señor dice: observen las celebraciones que están allí, observen la fiesta de las trompetas, observen la fiesta de la Pascua, observen la fiesta del día y la hora que nadie sabe, porque eso es lo que está diciendo Juan. Al él observar esto, entiende lo que está viendo y lo profetiza. Entonces sí se puede borrar el nombre del libro de la vida, por más cristiano que sea, y no, dice que sí. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ezequiel 3:20. Y terminamos. Ezequiel 3:20. Si el justo se apartare de su justicia, pero no es la de él, sino del conocimiento que tiene de las Escrituras, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. Por eso dice Apocalipsis al final: el que sea santo, santifíquese más, y el que quiera ser impío, pues que siga. Dios no se pone ahí no, Él ya te dio la palabra, ya nos dio la Escritura. Aquí no es de echarle la culpa a que yo camino así por culpa tuya. No, Señor. Que es que yo soy así frío espiritualmente por culpa del pastor. Mentiras. Cada quien rendirá cuentas de lo que conoce de las Escrituras. Entonces dice: porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. O sea que sí se puede borrar el nombre de alguien que está inscrito en el libro de la vida. Y esas mismas palabras se las dio a Moisés. El Señor se las dio a Moisés. Este pueblo voy a borrar su nombre del libro, porque lo tenían hastiado con su pecado. ¿Cómo era el corazón de David? Conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Pero él cayó en adulterio y fue un asesino. Entonces, cuando la Escritura dice que el corazón de David fue conforme al corazón de Dios, es porque él se arrepintió de su pecado. No era porque le cantaba a toda hora, sino porque él reconoció su pecado, se arrepintió y se apartó de eso. Entonces sus alabanzas y sus adoraciones suben como olor fragante delante del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Que hoy nosotros podamos ser, como dice ella, llenos de obediencia y de amor, llenos de tu misericordia, llenos de tu poder. Padre, gracias por lo que hemos recibido. Padre, hemos aprendido que debemos leerla, oír las recomendaciones que tú nos dices y
hacerla, guardarla para obedecer. Gracias por tu misericordia y por tu favor. Bendigo a tu pueblo, llénalo de tu amor, de tu bondad. Suple a cada necesidad, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos, a los que están cerca y a los que están lejos, a los que no pudieron venir hoy, Señor, en el poder de tu nombre santo. Le invito a que levante sus manos, para bendecirlo de acuerdo a la palabra de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, que Yahvé te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, bendigo a este pueblo tuyo, guárdalo, bendícelo, rompe yugos de ruina, de escasez, de miseria, de pobreza, porque somos tu pueblo y nos esforzamos en ti. Perdona nuestros pecados y toda transgresión a tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo. Amén.